por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Eres mi esperanza, Jesús, Amén, aleluya. Bendiciones a todos mis hermanos en este día. Damos gloria a Dios porque nos ha regalado un día más donde podemos escuchar su palabra, donde hemos podido interceder delante de su presencia. Y es el Señor que está escuchando la oración de sus hijos. Es el Señor que está allí presto, que está haciendo, que está visitando nuestras casas, nuestras vidas, porque sabemos que Él le ha placido que escogernos como esos hijos que oren, que intercedan, que sean esos hijos que estén alineados a su corazón. Por eso te doy gracias, Señor, en este día, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tu palabra de vida, Señora, se ha impartido, Señor, en esta semana, como tú has venido hablando por bocas de tus siervos, de tus siervas, como tú, Señor, has estado impartiéndote, Señor. Has estado, Padre mío, allí escuchando la intercesión de tus hijos, de aquellos intercesores que prestan sus bocas para interceder delante de ti, Señor. Por eso, como no hemos de darte gracias si tú has sido fiel, Señor, si tú, Padre mío, has tenido tanta misericordia con nosotros, hemos podido ver en el transcurso de esta semana como tú has estado con nosotros, como tú has cuidado a tu pueblo, como tú has guardado, como tú, Señor, has estado allí. Por eso no dejamos de darte gracias, Señor. Gracias por cada, Padre, momento que tú, Señor, nos has llevado a tu presencia, cada momento en el que tú, Señor, aún, Padre, por tu Espíritu nos has rearguido en muchas cosas, en muchas maneras, aún por palabras, aún por pensamientos, por comentarios quizás que hemos hecho, pero tú has venido allí a rearguirnos, a hacernos ver y a entender que muchas veces no tenemos la razón de las cosas.
Y eres tú el que ha estado allí, Señor, porque de nosotros no sale nada bueno. Todo viene de ti, Señor. Todo viene de ti. Todo lo bueno, lo hermoso, lo santo, lo agradable, lo perfecto viene de ti, Señor. Por eso, gracias por llamarnos delante de tu presencia. Gracias por escogernos como esos hijos, porque tú nos estás levantando como esa generación que se alinea a tu corazón, esa generación que sienta como tú sientas, esa generación que viva como tú, Señor, quiere que tus hijos vivan. Por eso queremos estar delante de ti, Señor, muchas veces, Señor, con fallas, con debilidades, pero sabemos que allí es donde tú, Señor, nos haces más fuertes, Señor, allí, Padre mío, donde nos fortaleces, allí, Señor, en donde somos débiles, tú nos fortaleces, por eso queremos lo tuyo, tu gracia, Señor, por eso no queremos que nos sueltes de ti, Señor, porque sabemos que sin ti nada somos, Señor, porque si tenemos algún prestigio en esta tierra, Señor, como decía allí el apóstol Pablo, todo aquello lo tenía por basura, porque nada, Señor, se comparaba con ganarte a ti. Por eso nosotros te hemos ganado y es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas, Señor, porque lo tuyo es lo eterno, lo glorioso, Señor, lo santo, lo hermoso. Lo de esta tierra pasará, Señor, las pasiones de esta tierra pasará, todo pasará, pero lo tuyo permanecerá. Por eso queremos cada día más buscar tu reino, justicia, Señor, tu reino y lo tuyo, Padre mío, que no se nos vayan los años buscando lo de esta tierra. Podemos tener, Señor, quizás cosas en la tierra, pero tú nos demandas no aferrarnos a las cosas de la tierra. Aquí allí no es nuestro corazón, porque donde está nuestro corazón, allí está, Señor, todo, Padre. Por eso es que no queremos y anhelamos que nuestro corazón esté en ti, Señor, esté en ti, Señor, en lo que tú sientes, en sentir como tú sientes, Señor, en vivir como tú anhelas que vivamos, Señor, esta iglesia de los últimos tiempos, porque el error del hombre ha sido, Señor, apartarse tu presencia, alejarse de ti, Señor, el dejarte, ese ha sido el peor error, adorar otras cosas, Señor, y allí cuando se aleja de ti, Señor, entonces vive para sí mismo. Por eso queremos entender que nuestra dependencia total debe estar en ti, Señor, en ti, Padre, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, Señor, siempre pedir, Padre mío, que tú estés con nosotros, siempre pedir tu voluntad, Señor, que tú nos guíes en todo, Señor, y así prosperará nuestro camino, así prosperará todo lo que hagamos en ti, Señor, y para ti, Padre mío. Por eso, gracias por este tiempo que tú nos das aún de compartir la palabra, porque es un privilegio, Señor, que tú das el poder compartir tu palabra. Es una honra, Señor, que tú dispongas, Señor, nuestros corazones para servirte, porque esto es servirte, Señor, esto es prestar el servicio para ti, para poder llevar esa palabra a tu pueblo, a esos corazones que tú vas a hablar en este día, porque hay corazones que tú vas a tocar en este día, Señor. Por eso también te pido por aquellos corazones, para que estén allí dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, para que escuchen, Señor, y entiendan, Padre, para que esa palabra sea guardada en ellos, Señor, sea preservada para aquellos tiempos, Señor, donde la necesiten. Allí está tu palabra y allí prosperará y allí dará vida en ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. En este momento te entrego todo, mi boca, Señor, que sean tus palabras y no las mías. Pon un carbón encendido en mi boca en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, en este día. Y gracias a Dios porque Él así le ha placido que este día de ayuno, que poder compartir la palabra, y es una bendición porque el Señor habla de los corazones, Él da la palabra. Tú quizás has podido leer la palabra, quizás ha habido un verso allí, pero el Espíritu Santo en el transcurso del tiempo, aún en la noche, viene hablándote sobre este verso, viene tocándote este verso allí. Entonces tú dices, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar de esa palabra? Y el Señor te comienza a revelar, porque la palabra del Señor es viva. Y es tan cierto que la palabra del Señor es viva, porque sabemos que el Señor continúa hablando y hablando de su palabra. Él trae cada día un mensaje nuevo. Y vemos que todos los mensajes que el Señor ha traído en el transcurso de la semana siempre se alinean con el Espíritu. Entonces son mensajes edificantes para nuestra vida, porque el Señor viene a hablar, pero es en un mismo espíritu.
Vemos cómo el Señor habla, así como hablaba por los profetas. Tú ves cómo el Señor hablaba a los profetas, hablaba allí, pero siempre un mensaje de esperanza, de restauración, siempre un mensaje allí, aunque muchos de los mensajes eran duros, como vemos que para el pueblo de Israel, como lo hablaba allí la hermanita Yuri, muchos de los mensajes eran duros para el pueblo, que muchos no lo aceptaban, pero el Señor, ¿qué traía con cada mensaje? Quería ver a su pueblo restaurado, quería ver que su pueblo volviera al arrepentimiento. Entonces es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Él nos da diferentes mensajes, habla por diferentes siervos, cada uno con su forma de predicar, de dar una palabra, porque sabemos que el Espíritu Santo es allí el que da, pero cada uno tiene su forma de quizás exponer la palabra, pero siempre en la unión del Espíritu Santo. Vemos que cada mensaje es vida para nosotros, que cada mensaje toca nuestro corazón, que cada mensaje el Señor lo trae al tiempo que Él quiere hablarnos a nuestras vidas. Entonces es hermoso como el Señor nos está hablando, porque Él nos está hablando y nos continuará hablando, porque su palabra en este tiempo se está dando a nuestras vidas, no para que nosotros la menospreciemos, sino para que nosotros la guardemos, para que nosotros la tengamos en cuenta, para que nosotros la vivamos. Pero es necesario que nosotros estemos tan alineados al Espíritu para poder vivir la palabra, porque quien no está alineado con el Espíritu le es imposible vivir la palabra en un momento determinado. Sabemos que la palabra llega en el momento cuando nosotros la necesitamos. En ese momento, cuando tú estás pasando una dificultad, un momento difícil, el Señor ya te había hablado, que Él es tu Dios, que no te dejará. Entonces tú tomas la palabra y la tomas para ti, te aferras a esa palabra y le crees al Señor. Porque allí va el creerle al Señor, el tener fe de que Él hará esa palabra en nosotros, que será vida en nosotros, esas promesas que Él nos ha hablado. Entonces dice la palabra que el Señor me ha dado en este día, es una palabra allí que está en Lucas. El Señor me ha llevado a hablar bastante sobre los evangelios, sobre la vida de Jesús. Y había una palabra allí que el Señor hablaba a mi corazón y me parecía tan hermosa porque hablaba de la compasión de Jesús, como su corazón era llevado a compasión allí en ciertos momentos cuando él veía ciertas situaciones, el Señor siempre se movía a compasión. Y vemos como el corazón de Jesús era así, era un corazón lleno de compasión, de misericordia, de amor. Él siempre tenía su corazón allí y cuando hablamos del corazón del Señor Jesús, siempre veíamos que Él estaba alineado al Padre, porque así el Señor, vemos a Dios en el Antiguo Testamento, aún como Él tenía tanta misericordia, como Él aún por amor traía a su pueblo, los llevaba con amor, con paciencia, y aunque por un momento escondía el rostro de su pueblo, Él decía, no será para siempre, porque volveré a ellos y los redimiré. O sea, el Señor siempre en su corazón ha tenido ese corazón de compasión, de amor hacia aquellos hijos que se humillan, hacia aquellos hijos que reconocen que lo necesitan. Entonces allí en Lucas, el capítulo 7, voy a leer del verso 11 en adelante, dice la palabra del Señor. Hay un título allí, dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Vemos cómo el Señor Jesús estaba allí haciendo milagros, prodigios, pero más quizás que un milagro, Él venía a una vida y entraba a lo profundo de esa vida. Por eso sabemos que este muchacho, quizás en lo natural, Él resucitó, pero había pasado algo más que el Señor nos quiere hablar en lo espiritual, que el Señor viene a resucitar muchas vidas que han estado muertas. Y es así, el Señor nos continúa hablando de que Él quiere soplar vida en aquello que está muerto, de que cada oración, de cada hijo allí que se humilla por aquel que está muerto, por aquel que no puede orar, porque en las oraciones vemos que muchas veces decimos esto, Señor, oramos por el que no puede orar. Oramos por el que no tiene quizás aún la conciencia para poder orar delante de tu presencia, aún por el que ora y quizás están en una religión que la oración no puede subir delante de tu presencia, pues oramos por ellos para que tú seas soplando vida en ellos. Es una de las continuas oraciones que nosotros hacemos delante de la presencia del Señor. Entonces vemos allí en el verso 11, como dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud.
Cuando llegó cerca de las puertas de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Entonces vemos que justamente la llegada de Jesús coincidió con la muerte de este muchacho, con el entierro de este muchacho. Y vemos que esto no es casualidad porque algo que el Señor hace es que Él siempre llega justo a tiempo. Vemos al Señor en cada vida, aún en testimonios de nuestras propias vidas, que el Señor nunca ha llegado antes, nunca ha llegado después. Él siempre llega en el tiempo perfecto a una vida. Quizás como decían con Lázaro, ¿no? Que él también resucitó, que él llegó tarde porque él ya había muerto. Pero mira que el Señor sabe en el momento justo en el que Él va a llegar a una situación, a una vida, a una casa. Quizás puede ser en el momento más difícil que se esté pasando una vida. Quizás puede ser en el momento allí de una pérdida, de una muerte, o quizás en medio de una tribulación, de una tempestad, pero el Señor siempre llega justo a tiempo. Entonces aquí en lo natural quizás vemos que Jesús llegó a ese entierro, que quizás Él venía, pero en lo espiritual vemos que el Señor llega donde hay muerte. Él llega ¿para qué? Para dar vida. Porque esto fue lo que Él vino a hacer con este muchacho. Pero hay algo hermoso que me parecía, y tocaba mi corazón, me parecía tan hermoso. Porque entonces dice el 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Acá resaltan a la madre, y no es casualidad, porque dice la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, porque el Señor a quien vio, mis hermanos, Él no vio al muerto primeramente, Él vio a su madre. Y eso es algo que es hermoso y que de verdad me hacía el corazón como Señor, tu misericordia son tan grandes y tú te compadeces, porque acá dice la palabra y el Señor la vio y se compadeció de ella, de la madre, y le dijo, no llores, porque el muerto estaba muerto. Pero él vio a su madre cómo lloraba, cómo desgarraba su corazón allí al ver a su hijo muerto, porque su hijo estaba muerto, ya ella lo iba a llevar a enterrar, ya ella iba allí quizás ya aceptando la muerte de su hijo, porque aquel que ha pasado un duelo, quizás que ha perdido a alguien, no sé si ustedes, alguno ha perdido a un familiar, cuando uno va a enterrar a ese familiar, uno siente que está en un sueño. Y muchas veces en el momento quizás no puede asimilar esa muerte. Pero ella ya iba ya caminando allá al cementerio a dejar a su hijo porque ya su hijo había muerto. Y así muchas madres en este tiempo ven sus hijos muertos en lo espiritual, ven que no tienen vida, ven que están totalmente muertos, que quizás ella les habla y el hijo no entiende, no ve, no oye. ¿Por qué? Porque está muerto. Y su madre muchas veces lloran porque los padres, hablo también de los padres y madres que ven a su hijo que no quieren nada con Dios, quizás a un hijo que ella enseñó en la palabra de Dios, que ella impartió desde pequeño, que ella se levantaba y lo llamaba para orar, para enseñarle la palabra y ver que su hijo llega a cierta edad y no quiere saber nada de Dios. Entonces esto es muy triste para una madre. Es totalmente doloroso para un padre ver que su hijo, aquel que le sembró en un tiempo las cosas de Dios, ahora no quiere saber nada de Dios. Entonces ella llevaba dolor en su corazón y quizás ella venía clamando al Señor porque hay muchas oraciones de muchas madres delante de la presencia del Señor que el Señor está escuchando y el Señor, como dice la palabra, se compadeció de ella, de ver allí cada oración, cada lloro delante de la presencia del Señor. Y así es muchas oraciones de cada madre, de muchas madres que llevan años orando por sus hijos, años orando allí. Y también vemos aún de esposas que oran por sus esposos, de esposos que oran por las esposas, que quizás no están alineados a las cosas de Dios y quizás se sienten solos en un momento determinado porque se sienten solos, quizás no sienten el apoyo de aquel que debería estar apoyándolos en las cosas de Dios, en buscar a Dios, se sienten solos y se sienten allí tristes porque muchas veces nos pasa eso. Muchas veces no es fácil, mis hermanos, uno llevar solo quizás la carga allí espiritual de un hogar, de una casa,
porque quizás un esposo puede trabajar para traer la economía a una casa, pero quizás una mujer, ¿sabes qué hace? Ora y se levanta por su hogar y a veces es difícil. Y a veces sí traes desánimo y a veces quizás allí te sientes cargado, cansado, pero tú vas a la presencia de Dios, allí como decía, y él le dijo, la vio a ella, se compadeció, el corazón del Señor Jesucristo se compadeció por esta madre y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. La autoridad con el Señor, con la que el Señor Jesucristo habló a este joven, le dijo, joven, y a ti te digo, porque primero vio a su madre, vio el lloro, entonces ahí después de eso, esa oración, llegó el tiempo de que el Señor contestara esa oración, de que viniera la respuesta a esta madre de años quizás, de que su hijo pudiera vivir. Y vino y le dijo, y a ti joven, porque ya te toca la hora de que tú que has estado muerto, tienes que levantarte. Y la autoridad del Señor Jesucristo sobre una vida, solamente el Señor lo puede hacer. El joven no podía vivir por él solo, no podía revivir por él mismo. La madre no podía revivir a su propio hijo, pero ¿qué era lo que las madres pueden hacer en este tiempo? Orar por su hijo. Y el único que trae la vida a las personas, a lo que está muerto, es el Señor, por medio de su Espíritu Santo. Entonces el Señor, con la autoridad que le había sido dada por el Padre, le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Una de las señales que vemos en una persona que ha nacido de nuevo es que puede hablar, porque lo vemos aún en el espíritu, mis hermanos. Es una de las señales cuando una persona nace de nuevo, cuando alguien está muerto, puede hablar muchas cosas en lo natural, pero no puede hablarlo de Dios porque se le imposibilita hablarlo de Dios. Cuando alguien está muerto, este hombre, este joven que estaba muerto, un muerto no puede hablar, no puede escuchar, no puede entender, no puede ver. Por más de que quizás la madre le hablara, allí estaba muerto, no entendía y no veía. Solamente cuando el Señor vino con su autoridad y le dijo, levántate, que fue lo primero que hizo, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Le dijo, aquí está tu hijo, el que había muerto. Porque el Señor así lo hace, el Señor así lo hace. Entonces todo aquel que nosotros vemos a nuestro alrededor que está muerto, si tú ves a alguien que tú le hablas y no te entiende, porque no lo puede hacer, porque está muerto, no lo puede entender. Quizás cuando llegue el tiempo en el que el Señor sople vida sobre aquel varón, sobre aquella mujer, te va a decir, oye, me acuerdo de esas palabras que tú me decías, quizás allí en el momento no las entendía, pero ahora puedo decir que eran ciertas lo que tú me decías. Pero entendamos que la obra la hace el Señor. Entendamos que no es por nuestra propia boca aún, que es cuando el Señor tenga el tiempo determinado para una vida, para un corazón. Así sea, mira, es que el Señor no se vara para nada, así sea por un verso de la Biblia, así sea aún por, digamos, que él vaya por la calle y escuche, no sé, un predicador en un momento allí predicándose al Señor, se suscita de muchas maneras. Cuando una vida tiene que vivir, va a vivir, porque la autoridad del Señor llega sobre esa vida y le dice, levántate. A ti te digo, levántate, levántate, porque el Señor así lo hace. Allí vemos cómo el Señor se compadeció de aquella viuda, que quizás estaba sola en los ojos naturales. Vemos que una mujer allí en lo judío, en el antiguo allí, cuando una mujer quedaba viuda, ella quedaba como sola, porque las mujeres, si no estaban acompañadas de un hombre, no tenía allí como una estabilidad, como algo. Entonces vemos que aún en lo natural esta mujer estaba sola, como quizás también estaba en lo espiritual, porque tenía solamente un hijo y estaba sola, no tenía esposo. Pero esta mujer, ¿qué hizo? Tocó el corazón del Señor Jesús y Él se compadeció de ella. Muchos de nosotros, aún con la oración, con la intercesión, estamos tocando el corazón del Señor.
Y Él está teniendo compasión de nosotros y está trayendo esa respuesta a nuestra vida, aunque muchas veces tarde la respuesta, porque mira que la respuesta nunca va a ser muchas veces de inmediato. Nunca va a ser en el tiempo que tú tengas, que Señor, si yo te vengo orando un año completo, yo quiero que ya en el último mes de este año sea mi respuesta, venga allí lo que yo te he orado. Las respuestas del Señor muchas veces vienen en el momento menos esperado para nuestras vidas, porque esta mujer ya va enterrando a su hijo. Ya lo veíamos que ella ya iba allí llorando, ya se hallaba que habría allí, lo enterraba. Y muchas veces es así, aún en el último momento el Señor trae la respuesta. Y por eso es que el Señor hace las cosas como Él las tiene en su voluntad. Y si el Señor en este tiempo, mis hermanos, nos ha llamado a ayunar, nos ha llamado a interceder, porque Él es el que nos ha convocado, es porque Él traerá respuesta a esas oraciones que hemos hecho delante de su presencia, porque su corazón se compadece aún de aquellos, como decíamos, que no pueden orar, que están muertos, que no sienten, que no ven, que no entienden, que quizás en este tiempo están allí en sus cosas, en sus mundos. Pero el Señor tiene un tiempo para decirle, a ti te digo, levántate, a ti te digo, levántate, y la autoridad del Señor sobrepasa todo lo que nosotros podemos imaginar, porque todo se somete bajo sus pies, todo se somete allí al Señor, y llegará el tiempo en aquel que quizás que está en rebeldía, que está haciendo lo que Él quiera, el Señor lo trae. Aún muchas veces es necesario disciplina, pero el Señor lo trae porque Él tiene su plan perfecto a sus hijos que ya están predestinados para salvación. Así como lo oraba allí la pastora Lideis, oramos por aquellos que, Señor, tú ya predestinaste para salvación, y así lo hace el Señor, porque dice la palabra que ninguno se perderá. Ninguno se perderá, y nosotros debemos aferrarnos a esa promesa, que ninguno se perderá, ninguno se perderá. Aún el Señor puede, muchas veces, aún con este virus, yo sé que es doloroso, que es difícil, pero mira que aún es misericordia para un alma. Aún el Señor lo permite aún para poderlo salvar en un momento determinado, porque la soberanía del Señor está por encima de lo que nosotros como seres humanos podemos ver o podemos creer o podemos pensar, porque tus argumentos no son nada a los pensamientos de Dios. Tú puedes tener muchos argumentos en tu cabeza y decir, pero ¿cómo es posible esto? Pero ¿cómo es que, Señor, pero cómo es posible esto? ¿Y esto cómo es posible? Porque estamos llenos de argumentos. Como seres humanos estamos llenos de muchos argumentos. Y muchas veces decimos, ¿cómo será? ¿Y cómo será esto? Como dijo allí, cuando el Señor se le revelaba a las personas, aún como dijo María, porque el Señor cuando le dijo, tú vas a tener un hijo allí, va a ser del Espíritu Santo, y ella también en ese momento en su mente tan finita que tenemos, ella dijo, pero Señor, ¿cómo es? Pero Señor, y siempre aún allí. Entonces vemos también a un Zacarías y aún sirviendo en las cosas de Dios. Pero cuando el ángel se le apareció y le dijo que iban a tener un hijo, él tuvo temor en su corazón y no pudo. Entonces en un momento nuestros argumentos salen a en un momento determinado quizás decimos, Señor, pero es que yo veo que esta persona ya está tan muerta, Señor, que no entiende, no quiere buscarte, está tan metido allí en sus cosas, Señor, es que, Dios mío, tú eres el Dios de lo imposible, y así es, Él es el Dios de lo imposible, y así lo hará. Pero es el Señor demanda de nosotros que le creamos, que permanezcamos orando, 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 intercediendo y no cansándonos, porque Él es el que nos fortalece, porque la fortaleza viene de Él, la fortaleza viene del Señor. Entonces quisiera, mis hermanos, que me acompañaran a Mateo 14, el verso 14. Mateo 14, voy a leer la palabra del Señor allí en la alimentación de los 5,000, pero solamente voy a leer un verso que es el 14. Dice allí la palabra del Señor: y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. El Señor Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos.
y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y esta palabra compasión dice que significa allí que es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a redimirlo o a evitar aquel dolor. Entonces vemos cómo en este momento el Señor se compadeció de aquella multitud que estaba allí, de los 5,000. Había muchas personas, quizás allí enfermas, que venían a buscar a Jesús. Y el Señor dice la palabra que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces estamos viendo que el Señor se está compadeciendo de un pueblo que lo busca, de un pueblo que va a su presencia, que lo busca, que reconoce que necesita de Dios. Por eso la oración que está subiendo delante del trono del Señor será contestada en el tiempo que el Señor así lo tenga. Y Él va a desatar muchas cosas, aún se han venido viendo cosas sobre la tierra, pero hay un pueblo que ora y pide misericordia. Hay un pueblo que ora y pide que el Señor tenga misericordia de muchos que todavía están allí, que quizás todavía no han entendido el tiempo que se está viviendo, porque hay muchos que no entienden las cosas que se están viviendo, muchos que creen que este virus es uno más de los que ya han venido en la historia y que esto va a pasar y que ya va a ser, pero muchos no han entendido que la venida de Cristo se acerca y que aún Él está cortando el tiempo por sus escogidos. Pero el Señor tampoco quiere que nosotros tengamos los corazones duros y digamos, no, es que esto ya se veía, es que ese ya es el fin, es que ya el fin de la tierra viene y punto. Pero el Señor, ¿qué quiere? Que nos levantemos como esos intercesores que oran y piden misericordia, y el Señor se compadece de aquellos, porque como dice la palabra, que Él tuvo compasión de estas personas. ¿Y qué hizo Él? Y sanó a los que estaban enfermos. Quizás aquí, en esta reunión de los 5,000, había muchos que les gustaba acercarse a escuchar el mensaje, y quizás físicamente no estaban enfermos, pero también entre esta multitud habían muchos que necesitaban ser sanos. Y el Señor lo sabía. Por eso dice la palabra que Él sanó a aquellos que de ellos estaban enfermos. Y es necesario que el Señor venga a sanar a muchos de nosotros, a muchos que quizás uno dice, no, pero es que Él ya está asistiendo a la iglesia, ya está ahí, ya el Señor, ya ahí, pero necesita sanidad. Y es lo que el Señor ha venido a hacer, porque Él sí ve lo profundo del corazón. Tú quizás no puedas llegar allí a lo que siente tu hermano, no puedas quizás ver lo que tu hermano está pasando, pero el Señor sí lo sabe. Y Él sabe dónde entrar, Él sabe dónde sanar, Él sabe en dónde restaurar, Él sabe en dónde traer unidad allá a las vidas. Tú puedes ver relaciones de padres con hijos destruidas, pero el Señor sí sabe y Él viene y une, Él viene y sana el corazón. Él aún sabe qué hijo, porque en una familia pueden haber bastantes hijos, pero el corazón de un hijo puede estar más herido que el corazón de otro hijo. Y el Señor sí sabe qué corazón está más herido y qué corazón necesita uno una sanidad más profunda, porque es el Señor sabe lo profundo del corazón y Él sí lo conoce. Por eso Él viene a obrar, a sanar, Él viene a traer, porque Él se compadece de ellos. Esa palabra, la compasión allí de Jesús, porque Él veía y se compadecía de ellos. Y mira que aún muchos de sus discípulos no podían, no se alineaban en ese momento al corazón de Jesús, porque aún muchas veces el Señor se compadecía y unos discípulos decían, no, pero este no, Señor, pero no te acerques allí, Señor, pero el Señor, el corazón que el Señor quiere en este tiempo de nosotros, como esa generación de esos hijos, es que nuestro corazón se alinee al de Él y nosotros también tengamos un corazón compasivo, un corazón que sienta por nuestro hermano, un corazón que no sea allí, que menosprecie lo del hermano, o que quizás como no me está pasando a mí, entonces la verdad no duele tanto. Que nosotros sintamos por aquel que está sintiendo, por aquel que está llorando, que tengamos ese corazón compasivo, porque el Señor Jesús así lo era, tenía un corazón compasivo. Así lo es que aún Él sigue intercediendo a la derecha del Padre, a la diestra del Padre. Él sigue intercediendo por nosotros, por aquel que no ha llegado. Mira, si tú te has cansado de interceder, no te olvides y recuérdalo siempre, que el Señor Jesús
desde que subió al cielo no se ha cansado de interceder por nosotros. Él estaba intercediendo por ti a la diestra del Padre, que Él está aún pidiéndole a ti muchas veces que nosotros salimos con cosas y que somos muchas veces desobedientes y el Señor ora allí, dice, Padre, dale otra oportunidad, por favor te lo pido, mira, yo morí allí en la cruz del Calvario por Él, míralo a través de mí y es tanta la compasión del Señor que Él lleva con su humillación, por eso mira la humillación toca el corazón del Señor. La humillación hace que el Señor en su corazón se conmueva y tenga compasión. Por eso si en este tiempo nosotros nos estamos humillando con un corazón, Señor, allí humillado delante de tu presencia, el Señor se compadece y tiene misericordia. El Señor se compadece y tiene misericordia. Entonces vemos allí como dice en Mateo 18, también quiero que vayamos a esa cita, Mateo capítulo 18. Amén. Mateo capítulo 18. Voy a leer, mis hermanos, el verso 11 hasta el verso 13. Dice la palabra, la parábola pues de la oveja perdida. Dice el verso 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Es una pregunta. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Ese es el corazón del Señor Jesús. Muchas veces el corazón humano es, bueno, se perdió una oveja, ya que se pierda esa, yo ya acá tengo las 99. Pero el corazón del Señor es que así sea por una oveja, aquella perdida que se fue, muchas veces aún en desobediencia, que se apartó del Señor, Él va por esa oveja. ¿Y por qué tiene? ¿Por qué tiene valor esa ovejita? Porque Él se regocija tanto por aquella ovejita, porque el Señor aún tuvo que dejar sus 99 ovejas y eso fue algo difícil para ir a buscar a esa ovejita que se perdió y cuando la trajo Él se regocija porque ha vuelto al redil y tiene un doble valor y así es lo que el Señor dice para aquellos que se han perdido y se han descarriado. Por eso es necesario que nosotros, como quizás esas 99 ovejitas, tengamos el corazón del pastor. Es necesario que nosotros tengamos el corazón que siente como el corazón del pastor, porque este pastor no se quedó allí. Simplemente dijo, bueno, es una nada más, es una. No, mira, el Señor, por un alma, Él va y Él la trae, Él la hace vivir. Y por eso es necesario que aquellos que estamos en la casa del pastor tengamos ese corazón que Él tiene. Ese corazón que se compadece, porque cuando llegue esa ovejita, bien maltratada, bien herida, bien mal, por ahí hasta con sus paticas lastimadas, seamos esos hermanos que traigamos restauración para esas vidas. Porque entendamos que van a venir muchos, mis hermanos, van a venir muchos que quizás ahora no conocen al Señor, pero el Señor los traerá porque son hijos. Y es necesario que nosotros, los que estamos acá, lo que estamos escuchando la palabra, lo que estamos allí, tengamos ese corazón de restaurador, esos corazones que sienten, que son compasivos, esos corazones de amor, porque en esto, en lo de Dios, no va la dureza de corazón. Vemos que allí los que tenían dureza de corazón eran los fariseos, los saduceos, tenían corazones duros y allí no había restauración porque ellos veían a Jesús con un publicano y decían, pero este qué hace con ese pecador, pero este qué hace allá, pero este, uy, no, y siempre juzgando, criticando y no tenían un corazón de restauración, un corazón que verdaderamente trajera la restauración a una vida como la tenía Cristo, su corazón que sentía por aquel que estaba allí necesitado, que sentía por el que necesitaba allí una sanidad y aunque muchos se acercaron a él por conveniencia, muchos quizás como vemos allí que él sanó a muchos y quizás uno solo testificaba de lo que había hecho, no le importaba, porque su corazón no se movía allí por si la persona era desagradecida o no.
Él se movía siempre, como él lo declaró, por la voluntad del Padre. Nosotros siempre movidos por la voluntad de Dios, porque si nos movemos por lo que las personas nos hacen, entonces ni siquiera haríamos favores, ni siquiera estaríamos allí con una persona, porque nos sentiríamos traicionados, nos sentiríamos, no, es que esa persona, yo acá sirviéndole, hablando mal de mí, yo esta persona aquí dándole, hablando mal de mí, pero mira que ese no era el corazón del Señor Jesús. Por eso el corazón de él siempre estaba alineado al Padre, porque así era la única forma que él iba a poder avanzar allí en todo, porque él sufrió demasiadas cosas. Allí vemos en el transcurso que él caminó, aún su propio discípulo lo traicionó. Aún vemos cómo Judas lo traicionó. Pero el corazón del Señor Jesús siempre alineado al del Padre. Y es lo que el Señor demanda de nosotros en este tiempo, que nuestro corazón esté alineado al de Él, para poder sentir como Él siente, para que no demos tiempo allí a nuestro corazón lugar a la amargura, a la decepción, a lo que me hacen y es que me quedo allí esta herida, porque el Señor no quiere en nosotros eso. Él quiere que nosotros tengamos su corazón que siente como Él siente, que ama lo que Él ama, que ama lo que Él ama, que no despreciemos lo que quizás él ama y tiene misericordia, sino que nos sintamos allí, oramos por aquel que es difícil, porque hay muchas personas que son difíciles en momentos, pero el Señor los ama y tiene misericordia de ellos. Y que pidamos aún misericordia aún por aquella persona porque se está actuando mal. El Señor muchas veces tiene que tratar las vidas y nosotros no alegrarnos, sino decir, Señor, ten allí, Padre, misericordia en lo que tú quieras hacer en esta vida, Señor. Saca lo que tú quieres hacer allí, lo mejor, Padre mío, que todo lleve a lo que tú quieras hacer. Es ese corazón que el Señor siente. Entonces allí en Mateo 20, dice la palabra del Señor en Mateo 20, el versículo del 29 al 34, voy a leerlo allí cuando habla de los dos ciegos que recibieron la vista. Uno de estos ciegos era el ciego Bartimeo, pero que en Lucas se destaca más solamente allí a este ciego Bartimeo, pero acá hablan de dos, que habían dos ciegos. Dice, al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, porque quizás la gente los quería callar. Lo que está alrededor quizás quieren callarnos muchas veces, aún los enemigos que se levantan callando cuando nosotros pedimos misericordia al Señor. Porque cuando un pueblo está alineado al corazón del Señor, pide misericordia. Y hay muchos que no, que son duros de corazón y dicen, no, esa no es la oración. Deje que venga el juicio y que, mejor dicho, acabe a todos aquellos que son malos. Pero mira que ese no es el corazón del Señor, sino que la gente no intentaba callar, pero dice que ellos aún más, con más fuerza, decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente, porque hay gente que no tiene el corazón del Señor, que siente, porque quizás ellos estaban en el piso allí postrados, cojos, enfermos, y necesitaban que el Señor trajera sanidad a sus vidas. Y había muchos que quizás caminaban y no podían entender en la postración que estaban aquellas personas, porque los ciegos no pueden moverse por sí mismos, no pueden avanzar por sí mismos, siempre tenían que depender de alguien. Ahorita en este tiempo quizás es más facilidad para un ciego, pero vemos que en ese tiempo era imposible, aquellos tenían que pedir limosna, estar en un lugar determinado, allí postrados, sentados, pidiendo y dependiendo de los demás. Entonces ellos aún clamaban más duro diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice el 32, y deteniéndose Jesús, porque Él sí escucha la oración. Él sí escucha la oración. Quizás tu oración está siendo juzgada a tu alrededor. Quizás hay muchas personas que juzgan la forma en que tú oras,
Lo que tú oras quizás para ellos es locura porque ellos están en otra actitud, en otra cosa, pero mira que a ti te debe importar quién escucha tu oración y quién está escuchando tu oración. Tu oración está subiendo delante del trono del Señor y está siendo escuchada por Dios. Eso es lo que a ti te debe mover, que el Señor te escuche, no que las personas, es que tengo que orar así para que le guste a esta persona como yo intercedo. Y si yo intercedo de esta forma, entonces, bueno, el hermanito le va a gustar y me va a dar amén, aleluya. Y entonces la oración está fluyendo. La oración es para que el Señor la escuche. Y estos hombres estaban pidiendo, rogando misericordia al Señor. Y Jesús se detuvo, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? El Señor ya sabía, mis hermanos, pero Él les preguntó, qué quiere que yo haga por ustedes? Porque Él estaba allí probando el corazón de ellos. Pero mira que ellos estaban pidiendo sanidad para su vida. No es, quizás el ciego no dijo, no, Señor, pues dame una casita ahí para yo vivir tranquilo allí, para no tener que depender de los demás. No, ¿sabes qué pidió? Él pidió sanidad. Y el Señor sabía lo que él necesitaba. Y él estuvo conforme, alineado a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué dijo? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos porque hemos estado ciegos tanto tiempo, Señor, y aún no te habíamos podido ver. Y mi oración es, Señor, poderte ver, poderte conocer, que tú me sanes si estoy enfermo, porque quizás la amargura no me ha dejado conocerte, no me ha dejado verte, no me ha dejado entenderte, mirarte, buscarte. Necesito que tú abras mis ojos. Necesito que tú abras mis ojos porque quiero verte, Señor. Quiero conocerte, Señor. Quiero entenderte, quiero amarte, quiero estar contigo. Entonces Jesús, ahí viene la palabra compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Y dice allí en Lucas cuando habla del ciego Bartimeo que él lo salvó. Que lo salvó, que trajo salvación para la vida de este ciego, porque así el Señor lo hizo. Aquel que decía, Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor se compadeció de la oración. El Señor tuvo misericordia. Su corazón fue movido a compasión y que hizo sanar la vida de aquellos ciegos. Pudieron trajo la vista a sus ojos y ellos pudieron ver al Señor. Quizás no lo habían podido ver por allí, por muchas veces nosotros no lo hemos podido ver como Él es, porque siempre lo intentamos ver en lo natural. Señor, pero si tú eres real, manifiéstate aquí en lo natural, como yo te quiero ver. No, el Señor se manifiesta como Él se quiere dar a conocer. Y es necesario que nosotros tengamos nuestros ojos espirituales tan abiertos para que podamos ver los movimientos del Señor en nuestra vida. Porque aún en un momento determinado nosotros no vemos al Señor, entonces somos desagradecidos. No vemos que el Señor quizás en un momento hizo algo, en un segundo, y tú no lo ves porque estás tan en tu carne, tan en lo natural, porque estás ciego. Entonces es necesario que nuestros ojos sean abiertos espiritualmente para poder ver lo que el Señor hace día tras día, momento tras momento, aún en situaciones. Él te habla en una situación, Él te habla en un momento determinado, pero si tú estás ciego, no puedes ver lo que el Señor quiere hablar a tu vida, no puedes entender. No, todo a tu alrededor está negro, está oscuro porque tú no lo ves, no entiendes, no ves aún las cosas. Eso es un ciego, no puede ver lo que aún tiene al frente. Se le puede parar a alguien al frente, le puede aquí y no se da cuenta. Muchas veces se pierden las bendiciones por tener la ceguera allí, porque no se puede ver lo que el Señor trae para nuestras vidas. Entonces es necesario que nuestros ojos sean abiertos, tus ojos, mis ojos espirituales aún más abiertos, aún ver más lo de Dios. Y allí, mis hermanos, para terminar, quisiera que me acompañaran a Colosenses, el capítulo 3, voy a leer del verso 12. Dice la palabra del Señor, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta palabra de vestidos es que nosotros nos vistamos de Cristo, mis hermanos. Estas características, esto hermoso que está diciendo, como escogidos de Dios, santos, amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es Cristo. Y acá el apóstol Pablo le decía a aquella iglesia de Colosa, vístasen, porque ustedes son escogidos de Dios. Ustedes son escogidos de Dios. Es lo que primero tenemos que creer y entender, que somos escogidos de Dios y que nosotros debemos estar revestidos de Cristo, aún para afrontar, porque mira lo que dice, revestidos de Cristo, santos, amados, teniendo misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Cuando tú te revistes de Cristo, cuando tú estás revestido de Cristo, tú puedes hacer lo que dice el verso siguiente, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tiene, dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando tú te revistes de Cristo, tú puedes soportar al otro. Cuando tú te revistes de Cristo y estás alineado a su corazón, tú puedes perdonar al otro. Tú lo perdonas y olvidas, porque aquel que no está revestido de Cristo puede decir yo te perdono, pero en el corazón todavía tiene allí la falta que le hicieron. Pero aquel que está revestido de Cristo, como decíamos, el corazón del Señor, ¿qué pasa? Perdona y olvida. Perdona y actúa como si no le hubiera hecho nada y su corazón se guarda porque tiene el corazón de Cristo. Entonces, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo, recuerda que Cristo te perdonó a ti, te lavó, limpió tus heridas, te sanó, así también tú hacedlo, pero es necesario estar revestidos de Cristo. Por eso dice el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, revístete de Cristo, de la humildad que tenía Cristo, de la mansedumbre y de la paciencia tan grande que Cristo tenía, porque es necesario que nosotros tengamos paciencia para podernos soportar los unos a los otros. Muchas veces es difícil, pero si no estamos revestidos de Cristo, créeme que la carne siempre va a salir a relucir, siempre va a permanecer la carne allí como él hablaba anteriormente en versos anteriores del viejo hombre, porque él decía ahí anteriormente que haced morir lo terrenal en vosotros, la fornicación, impureza, la desobediencia, muchas cosas que son frutos, allí son cosas de la carne, lo terrenal, pero vemos que lo del espíritu es diferente, entonces nosotros es necesario estar revestidos de Cristo. Y entonces dice la palabra el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Corazón del Señor Jesús, lleno de amor, lleno de compasión, de misericordia. Es lo que el Señor quiere en nosotros, porque cuando nosotros nos compadecemos de nuestro hermano, nos compadecemos de aún de aquellos que ni conocemos, pero que sabemos que hay muchos que están en las drogas, porque tú ves que la droga no está solo en Colombia, está en todo el mundo, mis hermanos. Cuando tú oras por un muchacho drogadicto, tú también estás orando por muchos jóvenes que están atados allá a las drogas. Entonces tu corazón se está compadeciendo de aquellos que están en las drogas. No simplemente allí, no, es que yo solo oro por mi hijo que está en las drogas, Señor, no, sino que tu corazón se compadece porque ves a tu hijo que está mal, en aficionado a un vicio, entonces oras por aquellos jóvenes que están en esa misma situación, porque tú estás allí compadeciéndote de aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Si oramos, quizás tú dices, no, es que como a mí no se me ha muerto nadie por este virus, entonces, Señor, gracias por guardar mi casa, pero tú sí entiendes y ves que hay muchas familias que están perdiendo seres queridos por causa de este virus. Tu corazón se lleva compasión y oras ayudando, Señor, ayuda a esas familias, trae, Señor, conforta sus corazones, conforta sus vidas, Señor, quizás no los conozco, quizás no he pasado por una situación difícil de estas, Señor,
pero trae lo tuyo, Señor, a esas vidas, tu corazón, Señor, trae allí, conforta a esas vidas que te necesitan. Y es lo que el Señor quiere que nosotros, así como vemos que Jesús se compadeció de muchas maneras y muchas formas, que aún en la palabra, en los evangelios quizás no está escrito, pero hay mucho que Él hizo, el Señor, y ha venido haciendo así. Él quiere que nosotros tengamos ese corazón que se compadece, ese corazón que ve a un hermano llorar y se compadece de ese hermano y ora por ese hermano y lo levanta, ese hermano, un hermano que está tan atado a debilidades, que quizás no puede salir de allí y que está en cárceles y quizás muchas veces tú lo ves que trata y trata y no puede. Entonces, ¿qué haces tú? Orar delante del Señor y pedir la misericordia al Señor. Y Él se compadece de aquellos que humillan su corazón delante de Él. Entonces esa era la palabra, mis hermanos. Voy a orar para terminar, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú estás formando ese corazón en nosotros. Porque no, Señor, no podemos menospreciar esa obra que tú has hecho en nosotros, porque tú nos has dado un corazón que se compadezca por nuestro hermano. Un corazón, Señor, de que sienta por el que siente, Señor, por el que llora, Señor, por el que se está humillando allá en el secreto, Señor, quizás porque no puede afrontar algo, Padre, y se humilla y llora delante de ti. Nos unimos, Señor, a esa oración de cada uno de ellos, Padre, para que tú tengas misericordia, Señor, para que tú mires, Señor, aún el lloro de una madre por su hijo que ha llorado años, Padre, por un hijo quizás que ha estado cautivo, aún por las drogas, por el homosexualismo, aún por el lesbianismo, Señor, tantos jóvenes atados a aquellas cosas, Señor. Pedimos a aquellos, Señor, y nos ponemos en ese lugar de esa madre que ha llorado y que ha clamado delante de ti para que tú tengas misericordia, Señor. Sabemos que solamente aquel que se alinea a tu corazón puede entender lo que tú sientes, y tú te sientes por aquellos, Señor. Tu Padre mío, te sientes por el que está cautivo, por el que está en pecado. Tú sientes, Señor, porque es un hijo tuyo que está allí, su alma clamando libertad. Y tú llegarás el momento con tu autoridad y dirás, así como le dijiste al hijo de la viuda Naín: levántate, joven, a ti te hablo, levántate. Levántate de allí, tú lo harás, porque tú estás trayendo vida a lo que está muerto, tú estás vivificando a lo que ha estado muerto, Señor, porque hay muchos que han estado muertos, Señor. Hay muchos que han estado muertos, Señor, que no tienen vida, Padre, pero tú soplarás vida en ellos, tú traerás esa vida, Señor, que solamente tú traes. Porque esa vida que tú traes, Señor, es esa luz que viene, Señor, sobre una vida y alumbra y disipa la oscuridad y las tinieblas. Y por eso tú estás ahora trayendo vida a las casas, a los corazones, a las familias, a los hijos, Señor. Y lo creemos y nos aferramos a tus promesas de que tú, Señor, traerás vida a lo que está muerto. Tú estás vivificándonos aún más a tu pueblo, Señor, aún por tu palabra nos estás trayendo vida, aún, Señor, en unirnos en oración, Señor, estamos en este ayuno, quizás, Señor, sometiendo nuestra carne, pero nuestro espíritu está siendo vivificado, nuestro espíritu está siendo vivificado, Señor, y veremos, Señor, esas señales, Padre mío, de aquellos nacidos de nuevo que podrán hablar, Señor, porque en un tiempo estuvieron mudos, Señor, pero ahora hablarán, Señor, de lo tuyo, de tus maravillas, hablarán y reconocerán que tú eres Dios verdadero, que tú eres Dios soberano, que tú eres el Dios que vive y eres real. Eres real, Señor, tú eres real, tú no estás muerto, tú eres real y eres real en nuestras vidas y vives en nosotros. Por eso te adoramos y te glorificamos, papá. Por eso gracias por cada palabra, por cada instrumento que tú has usado para hablar a nuestra vida, Señor. Bendecimos cada instrumento, bendecimos esos instrumentos que van a tu presencia, que tienen intimidad contigo para traer tu palabra de vida, para traer lo tuyo, Señor. Y oramos por esas palabras que han estado allí, Señor, para que tú, Padre mío, tu Espíritu haga que corran a sus corazones que necesitan esa palabra,
palabra, que llegue esa palabra en el momento que tú las llevas a una vida para que reconozcan, para que, Señor, aún muchos se arrepientan, Padre mío, muchos, Señor, lleguen, Señor, al conocimiento de lo tuyo, Padre. Por eso oramos, Señor, para que tu palabra corra, para que tu Espíritu Santo lleve a esos corazones que necesitan de tu palabra. Damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos, a todos.